Tiene la palabra el senador Jorge Gandini. Gracias, señora presidenta. Quiero, antes que nada, adherir a las palabras que se han mencionado aquí de agradecimiento y reconocimiento a los funcionarios, a los secretarios de la comisión, que han hecho un trabajo no solo cuando estábamos, sino después, tras bambalinas, para proporcionarnos luego conclusiones, elementos, documentos. Al presidente de la comisión, que lo hizo con su solvencia, con su fino sentido del humor, a veces irónico, pero siempre que fue necesario con la autoridad que lo caracteriza. Y claro, adherir a estos días que nos impactan por la violencia que se instala y nos gana en el debate, en el ánimo, en la preocupación. Entrando al tema que nos ocupa, señora presidenta, hoy la Cámara de Senadores asiste a un debate bien interesante. Me parece que este primer debate de fondo es la síntesis de un tiempo que empieza, de un tiempo que se inicia. Subyace en el debate sobre una ley el cambio y la resistencia al cambio. Ese es el debate que tenemos hoy. Llega aquí una coalición de partidos que el pueblo eligió para gobernar, a nuestro entender, porque la gente quiso un cambio del gobierno que tenía mayorías absolutas en los 15 años anteriores, y quienes llegamos al gobierno desde la gestión en el Poder Ejecutivo y desde la tarea parlamentaria nos hemos propuesto cumplir con el compromiso que hicimos con la ciudadanía, que es llevar adelante el cambio. Y obviamente que quien es hoy oposición va a resistir buena parte de esos cambios porque van a sustituir políticas, visiones, ideologías en algunos casos que fueron mayoritarias durante este último tiempo. Pero el mandato que nos dio la gente fue cambiar. Y hoy estamos aquí debatiendo algunos de esos cambios. Es probable que no nos pongamos de acuerdo en el fondo de muchos de ellos porque los razonamos y los concebimos desde lugares diferentes, desde visiones e ideologías diferentes. Pero así es el juego democrático. La gente nos encomendó a diversos partidos que nos pusiéramos de acuerdo para cambiar algunas cosas. Y este es el objetivo. Nos agarró en el camino la pandemia, el estado de emergencia, y aún así el esfuerzo y la mirada para el día después están puestos en transformaciones como estas. Se ha cuestionado, calificado y descalificado duramente a esta ley de urgente consideración. Pero lo que nadie puede hacer es sorprenderse. El hoy presidente de la República, cuando ni siquiera era candidato del Partido Nacional, el 30 de marzo del 2019, en el acto de lanzamiento de su campaña, de su sector, en el Francini, habló. Ya ahí empezó a hablar de que iba a presentar una ley de urgente consideración. Hizo referencias en abril de ese año, el 11 de julio, ya en campaña electoral, ya siendo él candidato único del partido. En unos artículos de prensa mencionó que el comando de campaña se encuentra redactando un proyecto de ley de urgente consideración de 500 artículos. Estoy hablando de julio del año pasado. Y decía para aplicar en los primeros meses de un eventual gobierno. En agosto de ese año se anuncian 12 puntos clave de la LUC y los detalla, habla de ellos, muchos de los que están aquí. El 22 de enero, ya siendo presidente electo, pero 40 días antes de asumir,
pone en consideración de la opinión pública un articulado, que tenía en ese momento 457 artículos. Lo conocemos los legisladores del gobierno el mismo día que lo conoce la prensa, los legisladores de la oposición, el movimiento sindical y todo aquel que tenga algo que decir. Y se instaló ese tema. Yo mismo recibí varias delegaciones gremiales, recuerdo un par de largas reuniones con COFE y hasta una mesa redonda en la que participé con el senador Andrade sobre el tema de minoridad, ¿verdad? Eso era antes de que tuviéramos el texto definitivo, porque instaló un debate democrático, abierto, sincero, transparente. Recogió devoluciones de los partidos de la coalición, de la oposición y de la sociedad. Elaboró un nuevo proyecto y en lugar de hacerlo entrar, se lo entregó a usted, señora presidenta, para que lo pusiera en conocimiento de todos los partidos políticos. Eso fue el 9 de abril. Y ya con 502 artículos. Y el 23 de abril ingresó a esta casa y empezó a correr el plazo. Quiere decir que llega aquí un proyecto muy cuestionado, pero que también por primera vez se da a conocer y se pone en debate público transparente mucho tiempo antes. O sea, lo que dice el presidente de la República es: los que nos tienen que criticar empiecen antes, empiecen ya, empiecen ahora, los queremos escuchar. Y llega aquí, a diferencia también de muchos otros que nos habían mal acostumbrado con la idea del presidente de que no es un texto cerrado ni mucho menos un texto sagrado, que ese es el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, pero que está en otro poder del Estado que podrá analizarlo, modificarlo, entenderse con su reacción. Y de hecho, no nos incomoda decir que este proyecto que sale del Senado es mejor que el que ingresó a él hace 40 días atrás. Ha sido mejorado y por eso, y no debería ser noticia para nadie, vivimos en un régimen democrático representativo con separación de poderes donde a cada uno le corresponde lo suyo y al Parlamento le corresponde legislar, más allá de que la Constitución establezca que en leyes como esta la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Y hemos legislado en un ejercicio también novedoso, porque se decía aquí que por primera vez llega una ley de urgencia de este tamaño. Sí, también por primera vez llega una ley de urgencia que se conoció tanto tiempo antes. Y llega una ley de urgencia que tuvo que ser primero acordada por 5 partidos políticos que trabajaron desde el primer día, aunque 2 de ellos no están representados en el Senado y trabajaron en los ámbitos internos de la coalición, pero también en la comisión. Y que son partidos políticos diferentes, porque la coalición no fusiona nada, ni disimula las identidades de los partidos. Pero los 5 tenemos un objetivo común y superior, que es cambiar este país. Nos lo encargaron por 5 años para eso. Y queremos ser exitosos y cumplir. Y tuvimos que trabajar mucho para ponernos de acuerdo. Y en algunas cosas, señora presidenta, no nos pusimos de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Orgulloso de vivir en un país democrático donde las manos no son de yeso, ni los legisladores obedientes soldados de un poder ejecutivo que con autoridad cree que le puede pasar por encima a quienes estamos en una coalición que se auguró iba a durar muy poco. Y esto muestra que tiene una enorme salud. Hoy de tarde vamos a interpelarnos a nosotros mismos y va a ver que vamos a demostrar que en la democracia también se pueden hacer esas cosas. Se nos ha dicho que es inconstitucional, y se ha dicho en sala, y que lo es porque, entre otras cosas, no es urgente. Bueno, lo hemos dicho y lo vamos a repetir. La Constitución de la República, en su artículo 168, establece cuáles son los cometidos del Poder Ejecutivo. Y en el numeral 8, con literales que van de la A a la H, no establece la calidad de temas urgentes, sino el procedimiento.
de urgente consideración. Estas leyes no son de urgente consideración. Estas leyes no son para contener temas urgentes. Son para contener temas importantes a juicio del Poder Ejecutivo. Podría leerles aquí. No los voy a cansar, pero se los recomiendo. Hay un excelente artículo del ex senador Selmar Michelini en el 66, cuando era Colorado, es verdad, cuando se puso esta reforma que le da contenido al porqué, y es claramente definido que es para que el Parlamento trabaje rápido en aquellas cosas que el Poder Ejecutivo entiende que así lo son. No es que sean urgentes. A ver, ningún tema urgente puede esperar 100 días. Ninguno. No quiero poner ejemplos del pasado. Ya los puse en la sesión pasada que hablamos de este tema. Pero sí puedo poner ejemplos del hoy. El proyecto de telemedicina, que lo extrajimos como con un sacabocado del proyecto de urgente consideración, entró aquí, se retiró el 24 de marzo del proyecto, entró el 24 de marzo al Senado, se votó por unanimidad y el 25 de marzo se votó en Cámara de Diputados. La ley 19.872, exoneración de aportes patronales, personales, industria y comercio, lo remitió el Poder Ejecutivo el 24 de marzo, el 24 de marzo se votó en el Senado y el 25 de marzo en Cámara de Diputados. La creación del Fondo COVID lo remitió el Poder Ejecutivo el 31 de marzo, el 1 de abril entró a la Cámara de Senadores, ese mismo 1 de abril, en cuarto intermedio, lo consideró la Comisión de Hacienda del Senado, en la tarde lo votó el Senado y al otro día, 2 de abril, lo votó la Cámara de Representantes. La prórroga de las elecciones departamentales, que se tuvo que discutir y aprobar porque estamos en emergencia sanitaria, entró el 1 de abril y se votó el 2 de abril en la otra Cámara. El subsidio mensual para el monotributo social lo mandó el 14 de abril al Ejecutivo, el 21 de abril la Comisión de Hacienda del Senado recibió al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, con los diputados de la Comisión de Hacienda, el 22 lo votó el Senado por unanimidad y el 22 mismo de tarde lo votó la Cámara de Diputados. Podría seguir mencionando. Esos son proyectos de urgencia. Y son urgentes porque no aguantan 100 días, que es el tiempo que una ley de urgencia al final demora, y porque además se obtienen a través del acuerdo. Si fueran temas urgentes, la coalición tiene votos suficientes para venir, imponer y sacar 500 artículos en 2 días si queremos, porque los votos los tenemos y antecedentes también tenemos, pero no quisimos. Por lo tanto, ni atropellamos, ni avasallamos la democracia, como en alguna declaración se hizo, ni estamos fuera del marco constitucional, porque lo que es urgente es la consideración. Quiere el Poder Ejecutivo y la Constitución le da la herramienta de que el proyecto sea de rápida consideración, que no duerma, que no se instale en el debate de que vengan todos y opinen, vayan los plenarios, consulte a los partidos, se haga la asamblea, tengamos un congreso y después vengan temas urgentes que lo posterguen. Sobre todo porque nos entra ahora la rendición de cuentas y el 30 de agosto el presupuesto quinquenal. Si no sale ahora, se muere acá adentro. Se dice que es inconstitucional porque se habilita un solo proyecto por año y que acá hay decenas. Bueno, no hay decenas, hay uno, viene una sola exposición de motivos, tiene 457 artículos y un montón de contenidos, es verdad, y va a salir con un solo número de ley. Punto. Cuando llegue el presupuesto nacional, ¿se va a decir que son muchas leyes en el presupuesto nacional que también se puede presentar uno? Porque los presupuestos traen infinidad de temas adentro. Y 45 días, sin conocerlo antes, 45 días, nos da para tratar a veces articulados de más de 800 artículos. Y además, los tomos añadidos, anexos, que traen el presupuesto en cada uno de los rubros,
para los 5 años siguientes y los analizamos en 45 días y recibimos a todo el que viene a pelear su presupuesto, porque ahí vienen por plata, legítimamente, a pedirle a sus legisladores atención, organizaciones sociales, sindicales, etc. Por lo tanto, solo es la Suprema Corte de Justicia la que lo puede calificar y si alguien quiere a ella apelará. Acaba de declarar inconstitucional una ley que votamos sobre el voto en el exterior y ahí murió. Bueno, será la Suprema Corte la que lo diga, pero no resiste el análisis político. Se puede descalificar a la ley diciéndole cosas. Se ha dicho, se la ha calificado de muchas maneras. Se ha calificado su contenido. En el debate de campaña electoral se le puso los contenidos que se quiso. Se habló de que era el eje del mal. Allí íbamos a privatizar el país, íbamos a destruir todo, íbamos a sacarle derechos a la gente. Y resulta que esta ley inconstitucional, ómnibus, avasalladora, sale del Parlamento con una enorme fortaleza. Por lo menos viene de la Comisión con más de la mitad, con el 52% de sus 476 artículos votados por unanimidad. Y con los otros, con el otro 48% por la mayoría absoluta. Es decir, que toda la ley viene votada por más de la mitad de la Comisión y será votada por más de la mitad de este Parlamento. Pero más de la mitad viene votada por todos. ¿Que se modificó? Sí. Pero además le voy a adelantar que hay cosas que no se votaron que ya tienen acuerdo, porque hemos sacado algunas cosas para discutirlas mejor y ya nos comprometimos a que las vamos a votar, como la Agencia de Medicamentos y Procedimientos de Alto Costo. Debería venir en la Ley de Rendición de Cuentas o de Presupuesto. Quiere decir que esta es una buena ley. Se podrá manifestar, decir de ella lo que se quiera, decir que consagra y justifica la violencia irracional, lo que nos ofende. Lo que no se puede decir es que nos dormimos con los cambios. Podrá venir las Naciones Unidas y decirnos a través de sus consultores que lo que estamos haciendo aquí se aplicó en otros países y no dio resultado. Puede ser. Lo que yo sé es que lo que se está haciendo aquí se aplicó aquí y no dio resultado. Y nosotros queremos cambiarlo. Porque la evidencia no admite discusión. 30.000 rapiñas por año, 400 homicidios por año, muchos de ellos ajustes de cuenta que son asesinatos del narcotráfico. Más de 100.000 hurtos por año. Son en buena razón la medida por la que la gente quiso cambiar de gobierno. Y nosotros traemos aquí lo que a nuestro juicio son las soluciones. Ya nos juzgarán por ellas. Ya veremos si son necesarias, pero también es verdad que estos son los cambios legislativos, ni los últimos ni los únicos. Vendrán otros, vendrán más. Pero buena parte de los cambios se están haciendo y se van a hacer desde la gestión. Lo que estamos dando es herramientas y elementos. El país no se fundó cuando el Frente Amplio ganó la elección en el 2005. Viejo debate que hemos tenido muchas veces, cosa que se intentó instalar como parte del relato. Tampoco el país cambia por esta ley. Estos son herramientas e instrumentos que luego los hombres y las mujeres que tengan la responsabilidad de gobernar, cada uno en su lugar, tendrán que aplicar, tendrán que usar bien estos y otros que ya están aprobados porque el país no nace ahora. Ni estamos destruyendo lo que hizo Varela, cosa publicidad que escuché en alguna radio. Y nos oponemos al derecho de huelga. Esta ley atraviesa con un concepto fundamental para nosotros todo su articulado, que es la idea de la libertad. La idea de la libertad es transversal a toda la ley. ¿De quién? En todo el capítulo de seguridad es la idea de la libertad de los ciudadanos honestos.
Es la libertad de poder salir a la calle, de poder sacar el auto sin estar pensando que te van a robar, o cada vez que yo llego a mi casa y tengo que abrir el portón, sospechar de cualquiera que pasa por ahí a ver si viene pasando nomás o me está mirando a mí. Es la libertad de no tener miedo. Es la libertad de ver un policía y decir, me viene a defender, me va a pedir la cédula. ¡Qué suerte! Está controlando. Es la libertad que tenemos que tener del sistema financiero, que no nos puede controlar todo lo que hacemos. Es la libertad de unos que termina cuando empieza la de otros. Por eso, la consagración del equilibrio entre tres derechos que están garantizados en la Constitución de la República, en el 57 el derecho de huelga y en el 7 donde se consagran las libertades y los derechos fundamentales que protege nuestra Constitución, junto a la libertad y a la seguridad, se consagra el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Y a veces esos tres derechos constitucionalmente consagrados entran en conflicto y unos avasallan a los otros. Y para que eso no quede en la libertad de los hombres que tienen que juzgar, definiendo cómo lo arreglan, lo regulamos. Y lo regulamos como dice la OIT. Y seguirán habiendo piquetes. Y seguirá siendo consagrado y defendido el derecho de protesta que tienen los ciudadanos. Me opondría radicalmente, yo que fui quien protestó cuando me tocó protestar, a que ese derecho se limitara. Lo que pasa que tenemos que vivir en un país como el que nos enseñaron nuestros padres. Mi libertad y mi derecho termina donde empieza el de los demás. Y los piquetes aquí no se declaran ilícitos ni son delitos, se declaran ilegítimos solo cuando impiden la libre circulación de los demás. Es decir, que podrán seguir habiendo piquetes, pero nadie más podrá meter 6 o 7 cubiertas prendidas a fuegos en una ruta, en un acceso, en una avenida, e impedir que otros circulen libremente para llegar a su hogar, para llegar a su trabajo, para ir al liceo. Podrán prender cubiertas, pero al costado del camino. Podrán pararse en el semáforo y entregar volantes. Podrán hacer el piquete en la puerta de la fábrica, pero no podrán ocupar un espacio que le pertenece a todos. Podrán hacerlo en la plaza pública, que es pública, y la tendremos que rodear para pasar. Pero no nos impedirá la libre circulación, porque si la impide, son ilegítimos. Y ahí el Estado tiene que salir a proteger la libertad de otros, que está siendo limitada, conculcada por algunos. Y entonces es la libertad que prometimos en campaña electoral la que tiene que estar garantizada. Y esta ley lo asegura. También en materia educativa, donde nos vamos a hacer cargo de que nuestra educación y el resultado de la misma no figuren en las mismas listas al final de la tabla en materia de éxitos. Y le agregaremos transparencia para que los informes del INED, que lo independizamos del poder político, no se conozcan después de la elección, como nos pasó a otra, porque debió haber sido conocido el desastroso resultado antes de la elección de octubre. Pero la conocimos en marzo. Y ahora lo independizamos, para que haya libertad y los ciudadanos sepan. Yo me siento orgulloso de esta ley. Es mejor de la que vino. Algunas cosas porque desde la coalición las logramos cambiar. Algunas las vinieron a cambiar los ministros. Hice el relato temporal, la cronología. Esta ley se empezó a escribir cuando muchos ministros no sabían ni que iban a ser ministros. Se hizo conocer el borrador en enero. Y vinieron ministros y dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso. Y el presidente de la República respaldó a esos ministros. Esta es una construcción libre, democrática. Hay que acostumbrarse a que esta coalición gobierna el país y es diferente al Frente Amplio. Ni mejor ni peor, es diferente, pero se tiene que acostumbrar. Hay cosas que van a censurar 100 veces,
porque 100 veces van a estar mirando las diferentes, como nosotros se las censuramos. Somos diferentes, pero esta vez la gente nos encargó el gobierno a nosotros. Y esta ley hace honor a eso. No es la última, vendrán otras, muy rápido. Esta no mira la pandemia se está gestionando muy bien, desde el Poder Ejecutivo, y cuando necesitó leyes, en 2 días las tuvieron. Esta ley está mirando, casi sin proponérselo, pero está mirando al día después. Tenemos que salir adelante. 280.000 prestaciones se pagan hoy, desde el EPS. Tomamos este país con 5% de déficit fiscal y 10,5% de desempleo. 170.000 uruguayos antes de la epidemia ya no tenían empleo. Y el Estado, el país entraba en recesión. La inflación por fuera del rango meta, varios periodos. El endeudamiento cada vez y cada año superando el límite de deuda establecido por ley que se cambiaba para no violarlo. Todos los guarismos nos daban mal y nos agarró la epidemia. Por eso, nosotros estamos orgullosos del gobierno que tenemos, que está conduciendo las cosas bien, pero tenemos que aportarle algunos otros marcos para que pueda salir adelante, con otros que vendrán, claro está, para que pueda salir adelante el día después. Esta ley va a salir con un muy buen respaldo del Parlamento. De eso no tenga duda, señora presidenta. Muchas gracias. La lista de oradores tiene la palabra el senador Eduardo Bonomi.